el sol comenzaba a inclinarse sobre el mar de Galilea, tiñendo las aguas de oro y púrpura, pero nadie parecía notarlo. Las multitudes seguían a Jesús desde temprano, empujándose, buscando una palabra, un milagro, un toque de esperanza. Habían visto las señales que hacía con los enfermos y aquella tarde no querían soltarlo. ¿Y cómo podrían? Aquel hombre hablaba como nadie, sus palabras entraban en el pecho como fuego que enciende huesos cansados, y sus manos, callosas de carpintero, eran suaves al sanar, al bendecir, al levantar al caído. Jesús subió al monte con sus discípulos y se sentó con ellos. Allá abajo, la gente hervía como hormiguero, subían de los pueblos cercanos, trayendo enfermos en camillas, niños de la mano, viejos temblando. No querían perderse nada, no podían. Era como si todo el pueblo de Israel hubiera escuchado el mismo rumor. Hay un profeta en Galilea, hay un hombre que hace cosas que solo Dios hace. Pero Jesús no solo veía a una multitud, veía un mar de ovejas sin pastor, con miedo en los ojos, con preguntas sin respuesta, con dolor en los huesos. El evangelista Juan lo escribió así, y alzando Jesús los ojos, y viendo que había venido mucha gente, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe se quedó en blanco, miró la multitud que se extendía por la ladera como un tapiz de turbantes y túnicas de colores, con niños correteando y madres acunando bebés. Calculó, habría más de 5.000 hombres, y con mujeres y niños fácilmente el doble. Tragó saliva y respondió con voz ronca: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomase un poco. 200 denarios, un salario de casi 8 meses. Felipe ni siquiera lo había preguntado en serio, solo veía cifras, cuentas, imposibilidades, porque así somos cuando miramos a Dios con nuestros ojos de calculadora. El milagro nunca cabe en los números que nosotros hacemos. Jesús no respondió a Felipe con una conferencia, ya lo conocía, sabía que no era falta de fe, sino exceso de lógica. Entonces llegó Andrés, el hermano de Simón Pedro, aquel que siempre estaba buscando a alguien para llevarlo a Jesús. Andrés se abrió paso entre la multitud, casi arrastrando a un muchacho asustado que cargaba una bolsa de tela con correa al hombro. Era un niño sencillo, quizá el que vendía panes y pescados en la orilla. Su rostro estaba rojo por la vergüenza, porque todos lo miraban. Andrés dijo: «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos?». Y todos rieron, o no rieron, pero sintieron el peso de lo absurdo. 5 panes, no eran esos panes blancos y esponjosos de nuestros días, eran panes de cebada, oscuros y blásperos, el alimento de los pobres. 2 pescados pequeños, quizás secos, salados, de esos que se comían de un bocado, en medio de más de 10.000 bocas. Aquello parecía una burla, pero Jesús no sonrió con ironía, en sus ojos había compasión y algo más, una luz de propósito. El evangelista Juan no nos dice dónde estaba sentado Jesús en ese momento, pero podemos imaginarlo sobre una roca, con el viento del lago moviéndole la ropa. La gente ya se había sentado en el césped, porque había mucha hierba en aquel lugar. Quizá algunos se estaban acomodando, esperando algo, pero ¿qué podía pasar con 5 panes y 2 pececillos? Jesús tomó los panes con sus manos, estaban aún calientes por el sol de la mañana, o quizá fríos por la caminata, pero cuando las manos de Jesús tocaron la canasta, algo cambió en el aire. No hubo truenos ni nubes, fue más bien un silencio sagrado que comenzó a envolver la ladera. La gente enmudeció, hasta los niños dejaron de jugar. Jesús levantó los ojos hacia el cielo. No fue un gesto de fórmula, fue un diálogo invisible con el Padre, un gracias antes de que el milagro explotara en la tierra. Dio gracias, así dice el texto, y habiendo dado gracias, las repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban sentados, y de los pescados cuanto querían. Lo primero que notaron fueron los pedazos. Jesús partió un pan, y el pedazo en sus manos se convirtió en otro pan entero. O quizá el milagro fue aún más silencioso. Mientras partía, el pan seguía creciendo, no como magia de feria, sino como la naturaleza, como un árbol, como un vientre,
como una fuente. El niño miraba boquiabierto. Andrés se quedó con la canasta semivacía de pronto llena hasta los bordes, con racimos de peces pegados entre sí, dorados, cocidos, humeantes. Los discípulos comenzaron a caminar entre la multitud con las canastas rebosantes. Iban de grupo en grupo, dando a cada persona un pedazo, y luego otro. Coman, coman, decían con una risa que no les salía de los labios sino de los ojos. Una madre extendía su túnica para recibir pan para sus hijos, un anciano que no tenía dientes mordía el pescado suave, un niño con una fisura en el labio tomaba un pan entero y lo miraba como quien ve un tesoro. En el aire se mezclaba la voz del lago, el crujido de los dientes al morder la corteza de cebada, el llanto de un bebé que dejó de llorar cuando su madre le puso pan en la mano. Alguien gritó, «Todavía hay más», y era cierto, no importaba cuánto comieran, las canastas no se vaciaban. Era como si el milagro no supiera de límites. La abundancia de Dios no sabe de escasez. Jesús comió también. Imaginen eso, el creador del universo, con una hogaza de cebada en la mano, sentado en la hierba, mordiendo con calma, mirando a su familia de discípulos, porque aquel milagro no fue solo para la gente, sino para ellos, para que aprendieran que cuando Él ordena algo, hasta lo imposible se arrodilla. Al atardecer, cuando el sol se había escondido tras las montañas y el cielo rojo comenzaba a oscurecerse, Jesús dijo a sus discípulos, «Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada». Entonces los discípulos caminaron con cestas vacías que la gente les devolvió, y las llenaron con los fragmentos, 12 cestas llenas, una por cada discípulo, como una lección personal. No les faltó sino que les sobró, porque el Dios de la multiplicación no da solo lo necesario, da lo abundante, da para compartir, da para que en su presencia no haya nunca un hambriento. Y todos comieron, todos, hasta el último de aquellos 5,000 hombres, las mujeres y los niños también, aunque no se los cuente, porque para Dios todos cuentan. La Biblia dice que se saciaron, que quedaron satisfechos, que no les dolió la barriga de vacilo, que las madres no tuvieron que racionar la comida de sus hijos. Pero hay algo más hermoso que el pan. Cuando la gente vio lo que Jesús hizo, comenzaron a murmurar entre ellos, «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Querían hacerle rey, no porque creyeran en quién era, sino porque querían un rey que les diera pan gratis, un rey que les resolviera la vida sin esfuerzo. Jesús entendió sus corazones, por eso se retiró solo al monte, de nuevo para orar, mientras las estrellas salían sobre el lago. Y es que el milagro de los panes no era solo para llenar vientres, era una señal, una flecha que apuntaba hacia algo más grande. Ese mismo Jesús que multiplicó los panes, esa misma noche caminaría sobre las aguas, y años después, tomaría otro pan, lo partiría, y diría, «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado». La misma mano que había alimentado a 5,000 se dejaría clavar por nosotros, la misma boca que dio gracias por el pan, gritaría en la cruz, «Consumado es». Por eso lo contamos hoy, no solo como una historia de comida multiplicada, sino como la prueba de que cuando Jesús bendice, no hay escasez que tenga la última palabra. Aquel niño, con sus 5 panes, no sabía que estaba en medio de un milagro cósmico. Quizá fue su madre quien lo obligó a llevar la comida para la tarde, pero Dios usó lo poco, lo pequeño, lo insignificante, y lo hizo suficiente para miles, porque así trabaja Dios. No necesita mucho para hacer todo, solo necesita manos que pongan lo poco en las suyas. Y al final, cuando las 12 cestas quedaron llenas, el césped estaba salpicado de migas y espinas de pescado. Aquella tierra desierta se había convertido en un banquete. La gente se levantaba con la barriga llena y los pies ligeros. Algunos seguían